Hola amigos de YouTube, somos Daniela Rojas y Wanda Quintero y estamos aquí para explicarles un poco más sobre el arte contemporáneo. Y empezamos. A continuación daremos una explicación del arte contemporáneo. El arte contemporáneo quiere mostrar los cambios filosóficos, científicos y políticos, lo que exige que este arte se vea como una forma diferente de poder afrontar la realidad. Por esta razón empezaron a surgir múltiples corrientes que se denominaron ismos, que eran las diferentes rupturas con los modelos de belleza dominantes de la época. El concepto de la contemporaneidad aplicado al arte puede ubicarse cronológicamente con distintos criterios, como un criterio extenso que incluye el arte de toda la edad contemporánea, que comienza a finales del siglo XVIII, con criterios sucesivamente cada vez más limitados que incluyen únicamente el arte surgido en la historia inmediata, el arte del siglo XX y el arte del mundo actual. Entre lo más destacado del arte contemporáneo encontramos el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el dadaísmo, surrealismo y por añadidura el impresionismo y el postimpresionismo, que constituyen un punto de partida para las corrientes del siglo XX. El fauvismo fue un movimiento pictórico francés de escasa duración. Se desarrolló entre 1904 y 1908 aproximadamente. No fue un movimiento conscientemente definido, careció de un manifiesto. Fue un mosaico de aportaciones en el que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal, cargada de espontaneidad y de frescura. Les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos de la época, rechazando las reglas y los métodos racionales establecidos. El expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la presentación de la realidad objetiva. Fue un movimiento cultural que surgió en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos como las artes plásticas, la música, la literatura, el cine, el teatro, la danza y la fotografía. Los orígenes del cubismo giran en torno a 1907, que es la primera década del siglo XX, constituyendo la primera de las vanguardias artísticas. Entre las circunstancias que contribuyeron a su surgimiento se ha señalado tradicionalmente tanto la obra de Cézanne como el arte de otras culturas, particularmente la africana. El futurismo es el movimiento inicial de las corrientes de vanguardia. Este fue fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifiesto del Futurismo, publicado el 20 de febrero de 1909 en el diario El Figaro de París. También proclaman el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasista, orientándolo al futuro, que responde a sus formas expresivas y al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad más tipificada de las grandes ciudades. Constructivismo. El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y se hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre, hasta que en la época de consolidación del estalinismo fue sustituido por el realismo socialista. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 en el Cabaret de Voltaire. Fue propuesto por Hugo Ball, que es un escritor de los primeros textos dadaístas. El dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. También es un movimiento antiartístico, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. El neoplasticismo es un movimiento artístico iniciado en Holanda en 1917. También ha sido denominado constructivismo holandés por su paralelismo con el constructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las demás vanguardias, especialmente el cubismo y el futurismo.
Es una doctrina estética propuesta por Mondrian en 1920. Se basa en una concepción analítica de la pintura, en la búsqueda de un arte que trascienda la realidad externa, material, reduciéndola a formas geométricas y colores puros para hacerla universal. El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo en la década de los años 1920. El surrealismo también puede dar sentido por sí solo al movimiento vanguardista, que tiene la capacidad imaginativa y la sugerencia de sus construcciones mentales que significaron sin duda una verdadera revolución en el arte posterior a la Primera Guerra. El impresionismo es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX, en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino. El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo de una forma espontánea y directa. El postimpresionismo se aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriores al impresionismo. Este término engloba diversos estilos personales, planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este. Para finalizar, nosotros pudimos notar que el arte contemporáneo abarca gran cantidad de corrientes artísticas, en donde buscaban diferentes formas para expresar rasgos fundamentales del arte, según lo que se quiere mostrar en cada pintura. Además, en esta época, la pintura se muestra como un aspecto determinante en la cultura, ya que muchas veces dejan un mensaje muy profundo e invitan a volver a ellas una y otra vez, para analizarlas y asimismo entender un poco más qué es lo que quería mostrar el autor, sentimientos que quería expresar, como angustias, temores o alegrías. Por otro lado, también se muestran algunos cambios filosóficos, científicos y políticos del siglo XX por la mala situación que vivía Europa entre las diferentes naciones. Por esta razón, el arte se vio afectado y tuvo que afrontar la realidad de una forma diferente. Por esta razón, es que cada autor de la época contemporánea decidía escoger la corriente más apropiada para él, donde pudiera expresar todo lo que quería, siguiendo los parámetros que cada una de ellas conlleva, por lo que cada uno tenía sus características y hacía que se diferenciara de los demás con cada trazo o color. Gracias.